¿Qué tal? Muy buenas a todos, mil bendiciones para todos ustedes, hermanos en Cristo Jesús, un saludo de paz y bien. Hoy vamos a tener aquí un invitado muy especial, unos invitados especiales, ¿ok? Vamos a ver si se pueden conectar, porque últimamente, no sé, como que Facebook ha tenido algunos pequeños inconvenientes eh, para poder compartir la transmisión. Así que vamos a ver si estos hermanitos pueden ingresar. Vamos a ver si le damos acá la invitación, agregar, ok, vamos a agregarlo, estamos agregándolo, están conectándose. Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo Jesús. Saludos, ¿me escuchan? Sí, hermanito, sí le escuchamos. Ok, mil bendiciones. Es muy pues, hermoso ver este testimonio de vida porque ya pues el hermano Marcos me comentó algo con respecto a eso, pero vamos a dejar que ellos se presenten, ¿ok? Y luego continuamos con la entrevista. Adelante, hermano. Bueno, hermanito, buenas tardes, perdón por la tardanza, porque ya pegué aquí pues por la tormenta. Sí, Entonces, sí. a veces se va la señal. Y Ujú. mi nombre es Pablo y pues les presento a mi esposa, ella se va a presentar. Este, Buenas tardes, mi nombre es Ángela de Paz y soy esposa de Juan. Ok, me estaba comentando el hermano algo bien interesante, ¿no? Pero para empezar, primero me dicen de dónde son, cómo fue que se conocieron, o sea, cómo fue, digamos, como que esa unión para empezar, o sea, cómo fue su primer acercamiento. Eh, bueno, primero somos de Guatemala y pues yo vivía donde estoy ahorita es en el puerto San José, pero de ahí me fui a trabajar para allá en Escuintla, que llevo como 5 años ahí. Entonces yo conocí a mi esposa, a la que es mi esposa ahorita, pues de parte del trabajo. Ujú. Pero como que era muy difícil igual, porque yo nunca pensé que ella me aceptara, ¿verdad? Pero no me dejé por vencido, no era un soldado caído. Sí, eso, Y pues eso de ya ahí sabes, eso pasa. nos conocimos y nos hicimos amigos, ¿verdad? Y luego pues como un año estuvimos de amigos. Y luego pues me dio la oportunidad de ella, ¿verdad? De sernos novios. Pero en ese entonces sí yo iba a la iglesia siempre, pero no estaba tan, o sea, no había estudiado mi fe católica. Y pues Ujú, ella nació de una familia evangélica. ujú. Y Sí, entonces, ese es exacto. Eso es lo que yo quiero, digamos que también pues traigan a coalición. Me gustaría saber la infancia de ustedes, primero la dama presente y luego tú, ¿bien? Para ver cómo fue su crianza, cómo fue esa infancia, algunas anécdotas que de repente pues que quieran contar, que marcaron pues su vida, ¿no? Eh, pues eso es lo que me gustaría saber también. Buenas Adelante. tardes, como ya me había presentado, yo soy Ángela y sí, yo nací en una familia que era evangélica, protestante y pues mi infancia es muy larga, creo que no me alcanza el tiempo para contarla acá. Pero sí, yo yo lo que me recuerdo cuando yo era pequeña, que mis papás siempre me llevaban a la iglesia y asistíamos todos, porque como prácticamente toda mi familia es evangélica, mis abuelitos, mis tíos, ya todos. Entonces crecí en esa religión donde sí son algo estrictos en casi en todo, ya con el vestuario, las malas palabras, como uno tenía que estar con los hermanos. Entonces, mis papás siempre como que ellos me metieron a mí que
que los católicos pues hacían las cosas malas. Y yo fui creciendo. Eran hijos del diablo y ese tipo de cosas también, ¿no? Y fíjese que cuando yo era pequeña, yo le comentaba a él, cuando ya éramos novios, de que yo mucho soñaba con la iglesia católica, pero era algo raro, porque le digo a él que yo soñaba que yo entraba, pero como que algo malo me sacaba de ahí, y yo me asustaba. En mi sueño eso era constante, y yo le contaba a mi mamá. Ella me decía, lo que pasa es que puedo saber que miras, me decía, y por eso es que soñas eso. Pero siempre fue mi duda, porque siempre soñaba eso constantemente. Y yo me levantaba asustada porque como que una persona me perseguía, pero yo solo entraba y me daba la vuelta. Entonces fui creciendo con eso. Nunca me bauticé en esa religión, porque mi papá siempre fue de ese pensamiento que yo tenía que ser grande para tomar esa decisión. Como hay muchos hermanos que lo que hacen es de que lo bautizan a uno pequeño, a los 10 años, a los 7, y en cambio ellos no. Ellos querían que yo ya estuviera grande para servirles más al Señor y para que sí lo agarrara yo en serio. Y yo nunca me imaginé estar en la iglesia católica, la verdad, y mucho menos casarme por ahí. Sí, ¿qué fue lo que te atrajo del hermano Marco? Porque como él es católico, ya tenemos el consenso de que los católicos son tal cosa porque tu familia te enseñó a eso. Entonces, ¿qué fue lo que te atrajo? O sea, ¿qué fue la cuestión? Pues cuando yo lo conocí a él, la verdad yo no sabía que era católico. Eso me lo fue diciendo poco a poco. Y al principio yo lo tomé como que eso, o sea, como que no nos iba a cambiar nada, porque éramos solo novios. Entonces, pues cuando yo lo fui conociendo a él, me encantó cómo era su forma de ser. Él siempre me hablaba que iba a la iglesia, pero yo no sabía que era la iglesia católica. Y como yo dejé de ir por un tiempo con mis padres, porque como yo trabajaba, casi no me daba tiempo, entonces se puede decir que me alejé un poquito, pero ellos siempre me decían que tenía que seguir buscando de Dios. Ellos siempre van, asisten todos los días. Entonces, conforme lo fui conociendo a él, pues me encantó cómo era su persona, cómo me trataba. Una vez me recuerdo que estábamos hablando, él me dijo que cuando nosotros tuviéramos un hijo y nos casáramos, que él lo quería bautizar. Y ahí fue donde yo le dije que no, yo lo quería presentar, porque a mí así me había enseñado. Entonces, ahí nos dimos cuenta que si nosotros nos íbamos a casar, como que siempre íbamos a estar en eso, de estar que no, que sí. Y sí, fue un gran cambio. Él me lo tuvo que enseñar con la Biblia, porque soy muy necia y me costó aceptarlo. Él me lo enseñó con Biblia, y yo cuando miraba eso, yo decía no. Él me enseñó con la Biblia, me dice, le voy a enseñar con la Reina Valera, para que no digan que es con la Biblia de los católicos. Porque algo que a mí me enseñaron fue que la Biblia católica la cambiaron toda. Y ese era mi pensamiento. Pero no, nosotros tenemos ahora una, y yo digo que no, todo está igual. O sea, son ideas que tienen como que a uno, para que uno como que no busque verdaderamente a Dios, sino que se desvíe del camino de Dios. Así es. Ahora me gustaría pues que contar un poquito la infancia del hermano Marco, a ver cómo fue ese acercamiento con Cristo, o sea, sabemos pues que es de familia católica, ¿no? Claro, pero ¿cómo fue ese acercamiento? Porque muchos decimos que somos católicos, pero no tenemos ese acercamiento como tal. Sí, hermano. En realidad yo sí nací de la iglesia católica, o sea, nací de cuna. A mí mis padres me bautizaron, pues es el mejor regalo que me lo dieron. Pero sí, siempre me llevaban a la iglesia, pero solo era un ratito y yo me salía. Y no había agarrado la iglesia católica así como... Sabía que Dios existía y ya. Y que tenía que ir a comulgar y todo eso. Era un católico de tradición. Pero ya luego de mi infancia a mi
a mi adolescencia, pues ya me había perdido, ya era la oveja negra de la familia. Y pues me gustaba ir a las fiestas, me gustaba tomar y fumar y las malas palabras y todo eso. Y aún así iba a la iglesia los domingos. Y ya como que lunes, martes y miércoles ya hacer otra vez las cosas que a Dios no le agradan y así. Pero hay un momento, fue para la pandemia, hay un momento donde dije, no, yo quiero dejar las cosas malas y quiero hacer las cosas bien para que Dios le agrade. Entonces me empecé a buscar como alguna iglesia, no católica, sino que una iglesia evangélica. Y yo tenía un pastor, no agregado, sino que yo seguía al pastor Bullón de los adventistas. Pero también seguía a un pastor, Carlos Montemayor, que es de La Luz del Mundo, de México. Y hablaba muy bonito y todo eso. Pero ya cuando me fui dando cuenta de muchas cosas, las doctrinas de ellos no congeniaban. Entonces yo me puse a pensar, no, pero yo quiero servirle a Dios. Yo quiero estar en una iglesia donde no haya contradicciones. Y en ese momento vi el video del padre Luis Toro. El primer tema que me aprendí fueron los hijos de María. Y cuando daba texto el padre Luis Toro y me encantó. Y él en uno de sus videos decía, yo compré un libro del padre Amatuli. Y yo dije, no, pues mi padre tiene esos libros. Y cuando llegué en la casa, empecé a buscar todos esos libros. Creo que, no sé cuántos libros. Como 15 libros. Entonces empecé a leer. Y yo dije, no, esta es la iglesia verdadera. Esta es la iglesia verdadera, porque yo investigaba, cada vez que investigaba, me daba la respuesta a la iglesia. Entonces yo dije, no, pero ¿cómo va a ser esto? Si se supone que los católicos no leen la Biblia, no saben de Biblia, y todas las doctrinas son antibíblicas, pero si hay textos bíblicos, entonces, ¿qué? Entonces eso fue que me enamoré más de mi fe católica y dije, no, las cosas malas las voy a dejar, me voy a acercar más a Cristo. Y pues por amor a Cristo fue que nosotros nos consagramos la vida para el Señor. Pero sí, nos costó un poquito, porque póngale que yo cuando estudiaba, a veces me dormía a las 12, a la 1 de la medianoche, y ella me decía, no, ya es tarde, pues hay que dormir. Yo le decía, vaya, está bien. Y a veces cuando tenía duda, a las 5 de la mañana, otra vez agarraba mi teléfono y a estudiar. Creo que fui muy autodidacta en eso. Y no me comía cualquier cuento, sino que quería investigar. Exacto. Pero me gustaría saber, ¿qué fue primero? ¿El acercamiento tuyo a la palabra de Dios o el acercamiento de tu esposa? ¿Cuál de las dos fue lo primero que llevó a tu vida? El acercamiento. Bueno, el primero es que como yo hacía cosas malas y todo eso lo que a Dios no le agradaba, entonces yo quise dejar eso para acercarme más a Dios. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te incentivó a dejar esas cosas negativas? Creo que tal vez todos nosotros como humanos tenemos ese tope de decir, bueno, yo ya no quiero hacer porque me falta algo. O sea, tenía comida, tenía tenía el otro, pero algo que en nuestro corazón está como vacío y necesitamos que ese corazón vacío que lo llene alguien. Pero ese alguien, mi esposa, yo amaba a mi esposa, pero yo sentía que me faltaba algo, que era el Rey de Reyes, pero porque me faltaba, tenía que convertirme, o sea, a mi camino a la conversión, de verdad. O sea, no era de que soy católico de tradición y ya, porque antes sí era un católico de tradición, pero hoy, gracias a Dios, soy un católico por convicción. Entonces, cuando dije esto, empecé a buscar muchas iglesias, pero como mi esposa era evangélica, obviamente ella pues, no me decía nada. Pero cuando fui descubriendo esto, cuando fue de lo que ella estaba contando, de que si llegáramos a tener un hijo, tenemos que bautizar
y así. Entonces ella me dice que no, ¿cómo va a ser? Pero yo le dije, bien, porque, y le voy a mostrar con la Biblia, y eso creo que fue muy duro para nosotros porque hoy lo tomamos como chiste, pero cuando lo estábamos haciendo ese ratito, sí, era muy duro, era como que, ¿sabe qué? Mejor cada quien por su lado, o algo así. Era muy duro, fue muy duro, de verdad. Entonces, Sí. eso fue lo que me enamoró. Okay. Pero lo que me enamoró más de la iglesia es la Eucaristía, por los padres de la iglesia que yo estuve estudiando. Yo dije, no, esto es mi conversión. Tengo comunión con Cristo al recibir la Eucaristía, hacernos uno con Él y Él con nosotros. Y esa fue la que me hizo más enamorar de la iglesia. Así, ¿y hace cuánto conocen ustedes? ¿Hace cuánto? ¿Perdone? ¿Hace cuánto se conocieron ustedes? ¿Nosotros? Como 4 años. Hace como 4 años. En el 2018. Sí, en el 2018 fue. Oye, y muy bien, interesante. Eso es lo que me tiene como que por ahí lo que me encanta. Si tú en esta vida, antes de conocer a Cristo, estabas en esa vida desordenada, ¿cómo se fijó tu experiencia de andar en esa vida desordenada? Ah, sí. No, es que cuando tenía mi vida desordenada, pues yo dije, bueno, yo quiero hacer las cosas bien y para hacer las cosas bien yo tengo que portarme bien, así como lo decía la palabra de Juan Bosco, donde decía de que si tú le pides a Dios una mujer, pues demuéstrele al Señor que eres un caballero de verdad. Entonces es lo que me encantó también. Y yo dije, no, bueno, voy a hacer las cosas bien, y ya cuando ella me conoció, pues ella me miraba a ver cómo era yo. Desde ahí yo ya empezaba, y pues ya tenía como, tal vez unos 3 años de dejar la vida así desordenada. Entonces ya yo iba a la iglesia católica, pero no había estudiado la apologética. No la había estudiado. Me sentía bien ahí, pero no sabía nada. Hasta que, y fue que estudié la apologética pues por ella, porque ella me decía que no se quería cambiar y yo la quería cambiar a ella. Entonces lo que me quedaba era estudiar la apologética. Por eso es que ella también se fijó en mí, porque ella dice, yo ya había empezado a estudiar y ella me dice, ¿cómo es que un católico no dice malas palabras, no va a las fiestas y sabe de Biblia? O sea, usted es algo extraño, me dice ella. Y creo que fue por eso. O sea que si tu esposa te hubiera conocido en tus andanzas, no te evita que no vaya. Yo creo que sí. Bueno, eso es lo que quería saber yo. Está bien la cosa para ti. Ahora, me gustaría que me dijeran, tanto tú como tu esposa, ¿quiénes han sido como que sus personajes más cercanos, pilares, o sea, como que los ayudaron a hacerse formados? No sé si me entiende la pregunta. ¿Cómo más o menos? Que nos escucha mucho. O sea, que los más resaltantes de la vida de ustedes que jugaron un papel importante, o sea, que digamos por esta persona ustedes son por cual. O sea, por decir así como algún santo de la iglesia, ¿se puede decir? Exacto, pero en este caso la familia, pues, o sea, ¿qué familiar fue que empezó a decir tal cosa, cuando ¿qué le hablo? Pues en mi caso, cuando yo lo conocí a él me dijo que iba a la iglesia católica, pues sí fue algo duro para mí, porque yo dije, ¿dónde me fui a meter? Porque donde yo vivo, pues los que son católicos toman, dicen malas palabras, o sea, por unos es que se puede decir que cachamos todos. Entonces, cuando nosotros ya nos íbamos a casar o cuando ya nos conocíamos, mi familia siempre me decía eso, de que cómo era que yo me había fijado en él, si somos de religiones diferentes. Ellos sí, se puede decir que principalmente mis padres,
como que no estaban de acuerdo. Incluso cuando ya nos íbamos a casar, pues nos pasaron unos problemas. Mis papás no querían entrar a la iglesia, no me querían entregar a mí. Entonces eso fue como otro para mí, porque pues quién no desea que sus padres la lleven al altar. Entonces ellos no estaban a favor de eso. Entonces mi papá incluso llevó al pastor una vez que nosotros estábamos cenando. Así es cierto. Para que él me dijo antes, yo voy a hacer que Pablo cambie de religión, ¿no? Voy a llevar al pastor, me dijo, para que lo convenzan, ¿no? Pero solo va a ser un ratito. Ese ratito se convirtió hasta las 12 o 1 de la mañana. Y así como que, y Pablo, ¿y ahora qué voy a decir? Decía él. Entonces el pastor llegó. Estuvieron va de hablar, pero no lo convencieron. El pastor se quedó sorprendido porque dijo, wow, sabe bastante él de Biblia, se defiende bastante. Entonces, mi papá, pues, se convenció un poco, se puede decir, porque el día de hoy, pues, ellos van a la iglesia de ellos, nosotros vamos a la iglesia católica. Ya no se meten con nosotros, sino que al contrario, siempre me dicen, ten cuidado, o yo los acompañe. Pero en mi familia también estuvieron hablando de que cómo era posible que mis padres dejaron de que yo me casara en esa iglesia. O sea, estuvieron como que rumores en toda mi familia. Y sí, eso es lo que duele, porque pues son familiares de uno y uno desea que le digan cosas como que lo animen. Entonces, había veces que me sentía así como que excluida de ahí porque me decían que yo no estaba en el camino correcto, y eso pues hacía que yo, ¿será que sí estoy haciendo las cosas bien? Decía. Entonces, también mis amigos también me decían que no, que cómo fue eso. Incluso hasta me dijeron que yo me dejé convencer por él. Y no es que yo me dejaba convencer, él me lo enseñó con la palabra de Dios. A mí sí me costó bastante porque prácticamente pues, casi todos me dieron la espalda. Sí, es algo duro. Sí, o sea, sí, por eso yo estaba, digamos, como que ansioso, por así decirlo, por hacer la entrevista. Porque la verdad es algo muy bonito, ¿bien? Porque te queda como que a un lado, por digo, a un lado por el lado católico también hay estudios contra los protestantes y los protestantes prejuicios contra los católicos. Entonces dejaron como que uno de esos prejuicios y pasó esto. O sea, es algo bien interesante. La verdad. Ahora que tú eres católica, me gustaría que me dijeras qué personaje dentro de la iglesia católica te llama la atención. Pues a la que me llamó la atención y creo que fue algo que me costó mucho aceptar fue a la Virgen María. Pues él se daba cuenta que yo antes decía la María. Mire. Antes, o sea, como que no respetaba, porque yo decía la María y él decía, no, ¿cómo va a ser eso, la María? Pero porque me costó, incluso él me lo enseñó también con la Biblia, todo. Entonces yo la admiro bastante porque nosotros pasamos por algo muy duro. Entonces me recuerdo que yo no había qué hacer y me sentía como muy triste. Y esa noche yo estando afuera, yo me quedé viendo para el cielo y yo dije, o sea, le pedí perdón porque yo dije de que yo estaba muy equivocada, hablaba mal de la Virgen, como que yo decía, ¿por qué la van a adorar? Si ella no es Dios. Pero nosotros no la adoramos y no la veneramos porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo la admiro demasiado, incluso a mí pues, como creo que él ya le había comentado, pues yo me voy adaptando un poco, pero trato la manera de saber bastante, porque si algún día me dicen, ¿por qué sos católica? Defender la fe católica, no quedarme callada, porque uno tiene que convencer a los hermanos separados que regresen a casa. Entonces, a mí sí me costó bastante y él es testigo también, me costó demasiado, ahora ya, ahora bien.
Y al hermano, entonces, Pablo o hermano, ¿cómo es la cosa? Pablo. Pablo, ok. El hermano, ¿qué personaje de la Iglesia Católica te llama la atención? Sea, llámese santo o llámese que están hoy en día pues, aún con vida, ¿no? ¿Cuáles te llaman la atención y por qué? Bueno, tal vez hay muchos, pero en una de esas es de San Agustín de Hipona. Me encantó por la vida desordenada que también él tenía. Sí, la vida desordenada de él que tenía, y luego pues la madre de San Agustín de Hipona, Santa Mónica, cuando estuvo orando por su hijo y pues él se convierte. Entonces creo que también entre la madre de San Agustín de Hipona, mi madre también siempre me decía, mijo, no hagas esto, mijo, no hagas el otro. Y mi madre, pues, la verdad, sí, siempre ha estado en oración, siempre nos enseñó que hay que rezar, siempre nos enseñó a orar. Entonces, mi madre siempre con las oraciones. Entonces, creo que me identifico bastante con San Agustín de Hipona, porque la vida de él era desordenada y luego se convierte. Y cuando empieza a ver las cosas de Dios, y pues es un gran doctor de la Iglesia Católica. Bueno, yo tampoco voy a ser un gran doctor de la Iglesia, ¿va? Pero, o sea, esto es lo que me llamó más la atención. Segundo, San Francisco de Asís. ¿Perdone? Uno nunca sabe. Bueno, gracias. Sí, y segundo también, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, la humildad, de verdad, y él pues venía de padres ricos, pero él, por amor a Cristo, es que dejó eso, y por amor a Cristo fue que se une con los pobres. Entonces, esos personajes que a mí me llamaron la atención. Y por cierto, San Agustín de Hipona también, porque él estaba investigando sobre la Santísima Trinidad. Y yo pues también me costó un poquito por la Santísima Trinidad, porque como que yo era, como le vuelvo a decir, yo era muy autodidacta, o sea, en mi vida. Entonces miraba a las doctrinas unicitarias. Entonces yo comparaba la doctrina unicitaria y la doctrina trinitaria. Entonces como que yo empecé a estudiar por mi propia cuenta. Y hasta un día que el sacerdote estaba dando la homilía, que él había había hablado sobre la Santísima Trinidad y mencionó de un santo. Entonces yo dije, ¿quién será ese santo? Para mi sorpresa era San Agustín de Hipona. Entonces por eso es de que sí, admiro bastante a él. Él es el personaje que me llama más la atención. Y una pregunta para tu esposa. ¿Cómo es que es mi nombre? Se me olvidó en este momento. ¿Perdón? ¿Qué fue lo que ¿Tu nombre cómo es? Mi nombre es Ángela Francisca de Paz. Ángela, ok, lo que pasa es que me había interpretado al principio, no había escuchado bien. Ahora mi pregunta es, ¿tiene alguna duda hoy en día con respecto a la doctrina de la Iglesia Católica? Yo no. No. Ya tu esposa se ha encargado de aclarar las dudas. Sí, él me lo Dice, mostró. exacto, dice por ahí un sacerdote, no me acuerdo cómo es que se llama, que hoy en día las personas que son conversas al catolicismo porque simple y llanamente el Espíritu Santo lo está empujando. Así de simple. Sí. Eso fue lo que le pasó. Ahora, una evolución y introducción en el campo apologético o eclesial, bien, porque no solamente la vida católica gira en el apologético, que es algo muy importante, fundamental, pero también dentro de la Iglesia Católica, bueno, en el matrimonio como tal. ¿Cuál será la evolución y la producción a futuro? Se escucha entrecortante, mi hermano. Ok, repito. ¿Cuál es la evolución y proyección en el ámbito eclesial? Ustedes ya como familia, como ya marido y mujer. Ajá, bueno, así como ahorita, ya que nosotros nos casamos por la iglesia, consagramos nuestra vida al Señor, pues nos
dieron una sorpresa de llamarnos de que participáramos en la pastoral familiar. Pues ahora pertenecemos a la pastoral familiar, ayudar a las familias que están desintegradas o otros que ya quieren divorciar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, ayudar a esa familia, aunque en realidad mi punto era estudiar más la apologética y ser catequista, porque yo quiero para que los niños aprendan, para que si un niño dice, ¿por qué no tenemos que confesar con el sacerdote? Entonces yo no le voy a decir, bueno, porque la iglesia lo enseña y punto, sino que yo le quiero explicar, bueno, traigamos la Biblia, estudiamos con Biblia, que dice aquí, por ejemplo, la confesión, y algunas dudas que sobre la Eucaristía, por ejemplo, o sobre la Virgen María, sobre el purgatorio, sobre todo eso. Entonces me encanta más darles explicación con Biblia, porque incluso a mi esposa, cuando ella tenía duda, ella me decía, mi amor, ¿y por qué en la iglesia se hace esto? Entonces yo, bueno, agarremos la Biblia, estudiemos, y yo le doy un texto, le doy otro texto, y ya, y hasta ella me decía, sí, ya entendí, y yo le digo, vamos con otro texto, la última, y otro texto. Entonces, me encanta más eso, me encanta más. Entonces, sí, porque póngale que si me hablaran sobre la Eucaristía, por ejemplo, entonces yo daría un montón de citas, pero ahorita he seleccionado las citas más entendibles, más claves. Entonces, aunque sí tenga un montón, pero solo he escogido los que son más entendibles. Son, por ejemplo, Malaquías, capítulo 1, versículo 11, eso ya estaba profetizado. Entonces, me gusta así más agarrar textos así entendibles. Entonces, mi deber pensaba antes era ser catequista, enseñarle a los niños y enseñarle un poquito de apologética, porque creo que es lo que nos falta en la iglesia. En la iglesia a veces cuando recibimos clases, sí, todo bien y todo, pero necesitamos la apologética porque a veces uno desconoce la fe. Porque hay muchos que dicen, yo cuando era católico yo hacía esto, yo hacía el otro. Pero cuando uno les pregunta, bueno, ¿qué quiere decir misa? Entonces ellos como que no sabían responder. Entonces no eran católicos. Exacto. Ahora bien, para la hermana, entonces ya hoy en día tu familia ya no te juzgan, ya no te dicen cosas civiles, cosas católicas, no es la que ¿Cómo es la pregunta? No se escucha muy, tal vez porque como aquí está lloviendo. Sí, ok, repito. Ya hoy en día la familia de la hermanita ya que es inquieto, todavía le siguen diciendo que la idolatría, estas cosas. No, ya no, porque póngale que cuando me decían eso, entonces yo, por ejemplo, la idolatría, por cierto, a ella le costó bastante. Entonces, cuando ellos decían eso, yo les decía que no, porque póngale que en Éxodo 20, capítulo 3, dice, no, 4 es, donde dice no te harás imágenes. Entonces, se refiere a las imágenes. Ahora, en el mismo libro de Éxodo 25, 18, Dios manda a hacer imágenes. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿cómo está eso? O sea, Dios dice que no por un lado y luego en el otro lado dice que sí. Entonces, no se refiere a las imágenes, sino que se refiere a los dioses falsos. Entonces, ya, pues mi suegro hace poco también tenía la duda de los hijos de María, entonces yo le fui explicándole lo que decía Mateo capítulo 1, versículo 23, cuando dijo de que y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Entonces, hasta para nosotros que después sí. Pero luego le mostré una cita de 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23, donde Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, ya ellos ya no dicen nada, o sea, ya como cuando me hacen una pregunta, yo a veces les digo con Biblia, entonces ya como que no, ya no. Sí, hermanito. O sea, que prácticamente ustedes lo están a la familia de sí. Sí. Chévere. Ya para finalizar, que no se haga tan largo, porque ya también
comunicación, ha estado como la lista con la cuestión del que está ocurriendo. Ahora me gustaría que dieran un mensaje para aquellas personas que en este momento sienten acercamiento con una persona de otra iglesia, pero por esos prejuicios están pensando como que, oye, sí, pero no, sí, pero no. ¿Qué le parece a personas? Pues yo los invitaría a que estudiemos más para que nosotros podamos ver la realidad, porque muchas veces solo nos dejamos guiar por lo que dice el hermano de aquí, por lo que dice el otro hermano. Entonces siento que nosotros tenemos que estar firmes, buscar la verdadera iglesia que nuestro Señor dejó. Muchas veces nosotros, porque los hermanos separados dicen que sienten bonito, que sanan, entonces uno dice, ahí es, porque uno siente lo bonito, y yo lo digo por experiencia, porque cuando yo estaba ahí, yo decía, wow, todo lo que Dios hace, porque habían personas que se desmayaban y todo eso. Pero cuando yo fui a la iglesia católica, entendí, cuando yo comulgaba, entendí eso, lo que era el amor de Dios. Y creo que fue algo muy maravilloso, porque ahí entendí el gran sacrificio y el amor que Dios hizo por nosotros, porque Él murió en la cruz por nosotros y por amor a nosotros. Entonces yo les invito a todos que busquemos de Dios, que le sirvamos y que ayudemos a otras personas para que se acerquen más. Así es. Ahora un mensaje para aquellas parejas que están en crisis. Ustedes están en la pastoral de familia. Sería bueno que también ustedes dieran un mensaje con respecto a esas familias, porque hay que están en crisis y que estén con algo así, que quieren ya separarse, que consigan alguna familia, mensaje interesante. Bueno, el mensaje que le podríamos decirles a las parejas es que muchas veces como parejas a veces no buscamos de Dios, o sea, no nos empapamos del amor de Cristo. Una pareja no funciona sin Cristo, porque nosotros el amor que tenemos, por muy enamorados que seamos de nuestras parejas, pero si tenemos ese amor eros, que es el amor de humanos, se desvanece poco a poco. Pero el amor ágape, que es el amor de Cristo, eso ahí queda. Entonces necesitamos ese amor de Cristo que infunde en nuestra familia, para que nosotros nos mantengamos siempre en oración todos los días, y pues que los dos busquemos de Dios, porque no puede uno buscar solo la mujer o el hombre, porque hay algún ejemplo que me encantó de una motocicleta, por ejemplo, tiene dos llantas, pero si una llanta que va pinchada, pueda que llega a un choque, pero si las dos llantas van con aire, todo funciona. Entonces este es lo mismo para nosotros, entre las parejas, tenemos que estar en oración todos los días, invitar a nuestro Señor Jesucristo, convertirnos de verdad, y obviamente uno comete sus errores a cada día que pasa, por eso acudimos al Señor. Entonces el consejo que yo le daría es que invitemos más a nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro matrimonio vuelva y fluya siempre, como seamos ejemplo para los demás y para nuestros hijos. Así es. ¿Algo más que agregar, hermana? Pues yo solo quería comentar que ahora que ya estoy que ya asisto con él, pues me gusta bastante, porque siento que voy aprendiendo más de la iglesia, más de Dios, y pues nuestro matrimonio, gracias a Dios, pues funciona bien, ya que nosotros siempre vamos a la iglesia, pedimos perdón por todo lo que hacemos. Y la verdad que yo no me esperaba esta entrevista. Él me lo dijo, yo estaba como que nerviosa, porque yo le digo a él que yo soy muy nerviosa. Que le digo, ay, es que yo tal vez voy a hablar bien, pero la verdad que me encantó, y es un gusto conocerlo, y gracias, porque miro que siempre lo apoya ahí. Gracias. Bueno, ya pues, ya será para una próxima oportunidad, que
que pudiéramos hacer ya para la próxima, sí hacer como un estudio bíblico con respecto al significado del matrimonio, primero del noviazgo y luego del matrimonio. Sería muy interesante. Sí, hermano. Bueno, entonces, algunas redes sociales donde la gente puedan conocer ustedes, que tengan alguna duda, no, saben de lo pueden preguntar a ustedes. Así que, es muy interesante que si tienen redes sociales, pues es interesante. Pues, perdone, pero es que casi no se escucha mucho porque creo que aquí está lloviendo, no ha parado de llover y casi se escucha entrecortante. Ok, que si tienen alguna red social, pues que las digan ustedes, si hay alguna con la gente que vaya a recibir. No, hermanito. ¿Cómo? No, ¿Me escucha? es que se escucha entrecortante. Pues, bueno, sí. Bueno, ni modo, entonces pues, esta ha sido ya la entrevista con tus hermanos. Y será hasta una próxima oportunidad. Ojalá y haya buena señal. Entonces, pues, será hasta la próxima. Si quieren con una oración. Sí, con una oración está bien. Claro, Sí. adelante. Bueno, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos regalas y por la vida también de mi esposa y por la vida también del hermano que nos ha entrevistado hoy. Que les des mucha sabiduría, mucha paciencia, mucha paz, porque tú eres amor, eres el amor que nos da siempre y que nos permita siempre para enseñarle a los demás, a nuestros hermanos. En la Iglesia Católica siempre hay buenos testimonios, no todos hacemos cosas malas, siempre habemos quienes que intentamos hacerlo bien, y por eso, Señor, te damos gracias, Padre, en este hermoso día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos si se nos ofende. No nos caiga en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Madre de Dios, ruega Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio. En el principio, siempre, por los siglos. Amén. Sagrada Familia, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre. Amén. Muchas gracias, hermanito. Bueno, gracias a ustedes por su tiempo por acá. Como ya dije, será hasta una próxima oportunidad donde pudiéramos hablar sobre el tema del día al que se. Sí, gracias, hermanito. Gracias, bendiciones. Gracias. Bueno, bendiciones. Así mismo.